Uf. ¿Quién se imaginaría que con estas grabamos todos los videos del canal? Pero ahora sí es momento de una buena botana. Ay, no. No, por Dios, no. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¡Los odio! Gonzalo, cometiste el error de mostrar las cámaras en el video anterior de gasolineras. Así alertaste a los rateros para que manipularan las bombas. No, ¿de veras? Por favor, vuélvelo a grabar hoy mismo, pero esta vez esconde las cámaras. Y procura no llamar mucho la atención. Atentamente, producción. Odio producción. A ver, señores productores, ¿cómo se supone que voy a esconder una cámara de este tamaño con una ventosa amarilla? O si uso la ventosa azul, ¿cómo voy a esconder el círculo negro y las dos cámaras gigantescas que se ven a través del vidrio? Seguramente se te va a ocurrir algo creativo, Gonzalo. Claro, algo creativo como pegarla ahí. Fácil, nadie la va a notar ahí. Odio producción. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un episodio más de Mi Gusto es Conducir y el día de hoy nos dirigimos a probar gasolineras porque el precio de la gasolina ha subido más de 30% en los últimos 12 meses. Y la pregunta que me han estado haciendo últimamente es: Gonzalo, ¿subió la gasolina, pero realmente están dando ahora litros completos? ¿O con la alza de gasolina también viene más tranza, más robo de combustible, más huachicol y más daño para el bolsillo del consumidor? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy con cámaras ocultas. Acompáñame a conocerlo. Afortunadamente, gracias a mi brillante intelecto, puedo darme cuenta de que en esta ocasión necesito un poco de ayuda. Las mujeres cuando nos cambiamos de look, pues lo más fácil es hacer primero el cabello. Pero como tú eres pelón, híjole, no creo que podamos hacer algo ahí. Pero como en la última película de Avengers, yo creo que esto puede funcionar. ¿Esto? Mi amor, esto es la vida real, esto no son las películas y esto no disfraza a nadie. Si a los Avengers le funcionó, a ti también te va a funcionar. Creo que esto es una locura, pero los productores dicen que tengo que pasar desapercibido. Agacho un poco la cabeza como Capitán América y nadie me reconoce. Aquí se ve ya la primera gasolinera. Estamos llegando y esconde ya el teléfono, brother. Buenas. Tengo que echarle para una moto. Que me quedé sin gasolina en la moto. Traigo acá el super galón. Qué chistoso que la verde siempre es roja, ¿verdad? Otro cachito. A ver qué tal tiene el pulso. ¡Ah! Ya está. 4.001. No, 8438. Se me hace que va a salir de YouTube. ¿Cómo cree? A eso tendríamos que traer todas las cámaras y la No, producción. no. ¿Sí me reconoce? ¿Sí sabe quién soy? Claro que sí. Ah, ¿quién Vamos a quién ponerte soy? la galleta de animalito. Ah, yo que me estoy disfrazando aquí con la gorra y toda la cosa. Oficialmente tu disfraz inspirado en los Avengers es un fracaso total. El tipo de la bomba me reconoció a la primera. No sé si es la voz sexy del locutor o qué onda. Bueno, pues es que a ellos les funcionó. Pensé que a ti también. Él es demasiado famoso. Soy más famoso que el Capitán América, chinga. Lo que sí pudimos constatar es que no se dieron cuenta de las cámaras ocultas. Se las huelen, pero no lo saben. Es hora de medir. Uy, ahí estoy perdiendo mililitros valiosos. Realmente soy un idiota porque puedo usar esto y cuando llegue al litro simplemente parar. Pero sigo perdiendo valiosos mililitros. Mililitros más, mililitros menos. 1. Nos quedan 3 litros más. Vamos por el segundo litro. ¡Ay, no manches! ¡Qué pulsazazo a la primera! 2. No voy a contradecir a nadie porque estas pruebas son solo una referencia. Estas pruebas deberían de hacerlas Profeco mediante el gobierno, pero ya sabemos que ahí también puede haber chanchullo, así que... Yo creo que con los mililitros que se me derramaron en las primeras vaciadas estamos ahí más o menos justos. Tengo que reconocer que esa primera prueba no me salió tan al 100 porque se derramó un poco el combustible, pero vamos a la segunda gasolinera. La siguiente gasolinera se llama Tesoro, no conozco esta marca. Esta marca ya ha cambiado de nombre un par de veces. Esta estación más bien ya ha cambiado de nombre o de marca un par de veces. Vamos a ver aquí qué tal. Le voy a echar para una moto, compa. Pues me llena el tanquecito este, porfa. Sí. ¿Regular? Sí, regular está bien. Ahorita que lo pienso bien, con unos 3 litros la armo. Ay, qué chitito más. Ahí está.
3.011. ¿Cómo ha subido la gasolina? ¿Se acuerda cuando costaba 15 pesos? El año pasado. El año pasado, 5 pesos en un año. O sea que el próximo año va a estar costando 25, 27 pesos. Muchas gracias, compa. Aquí sí no nos reconocieron y nos despacharon 3.011 litros de regular. Vamos a medirla. Hay que ir a escondernos a algún lugar. Esta vez pedí un poco menos, solo 3 litros, porque en la primera gasolinera se me derramó bastante al servirlo en la probeta y no quiero que eso pase de nuevo, así que ya vengo preparado. Ahora resulta que todas las gasolineras son honestas y que nadie tranza en México. Ahora ya no estoy perdiendo ni un solo mililitro. Esta medición va a quedar mejor que la anterior, yo creo. Vamos a decir que me pasé 10, 20 mililitros para empezar. Vamos por el segundo litro. Este me quedó más preciso. Litro número 2. Saldrá el tercer litro de aquí. Lo voy a echar todo. ¡Ingato! No lo puedo creer. Salieron los 3 litros. Lo veo y no lo creo, mi gente. Aquí le queda un poquito. Tal vez esta recibió un beneficio de la prueba anterior. Una de las teorías que regularmente escucho o una de las afirmaciones que regularmente escucho en los comentarios en estos videos de pruebas de gasolina es que el robo solo sucede cuando pones de más de 10 o más de 20 litros o cuando llenas tanque, que ahí es donde las bombas están programadas para robar. No sé, vamos a tener que seguir probando gasolineras y ver si podemos cachar una que nos robe. A ver. Ahí enfrente se ve la tercera gasolinera, marca Quick Gas. Gasolinera Quick Gas. Escóndelo, escóndelo, carnal. Oh, música, derechos de autor, qué bien. A ver a qué hora me atienden. ¿Qué onda, carnal? Es para mi moto, te puedes echar aquí unos... Pues échale ahí, yo te digo hasta dónde. ¿Libre entonces? Sí, libre. Regular, regular. La roja es la regular aquí. Mira. Aquí estamos al revés. Aquí están al revés, sí están bien al revés. ¿Cuándo roban más las bombas? ¿Cuando pides un número exacto de litros o cuando lo ponen libre? La verdad, Ajá. no sé. No, nunca te ha tocado nadie que se venga a quejar. No, sí, sí, hay gente que se queja, hay gente que no. O sea, hay gente que dice que le echa bien, hay gente que dice que no. Ay, qué buen pulso tienes, canal. 3 litros exactos. 3 litros exactos. Este compa tiene el mejor pulso de todo el mundo. ¿Cómo la ves, carnal? 3 litros exactos, mi gente. Espero que lo alcancen a leer ahí. El ticket en pantalla, 3 litros exactos. ¿Qué dice el galoncito? Ahí nos está marcando entre que sube y baja de los 3 litros. Primer litro. Aquí ya estamos midiendo con más cuidado que la primera vez, porque aprendí la lección que si lo lleno el tanquecito, se me derraman mililitros cuando está hasta el tope. Ahí está, litro número 2. Obviamente los primeros litros siempre van a salir completos porque si alguien nos está robando, el que se desacompleta es el último litro, en este caso el tercero. Vamos a echarle más. Y en esta tercera ocasión, ya me acordé que el último litro ya es con el tanquecito para acá. Ya tenemos la técnica adecuada para evitar derrames y echar todo completo. Parece ser que tenemos nuestros primeros rateros identificados. Quiero que salga todo lo que hay en el tanque para que luego no digan, Gonzalo, dejaste en el tanque todavía había. Todo. 120 mililitros. Aquí le faltan 40 mililitros por cada litro que nos vendieron o que pagamos, mejor dicho. Y a diferencia de la primera gasolinera donde, pues sí, se me escurrió un poco de gasolina porque tenía mala técnica para llenar la probeta, aquí no hubo tal cosa. Yo no vendría a esta gasolinera a cargar combustible Quick Gas. Rateros. Por esta prueba podemos decir que son presuntamente rateros y hasta que no venga Profeco y lo valide no los podemos terminar de etiquetar, pero ya aquí tienen la referencia. Litro incompleto número 3. Esa estación específica en esa bomba específica de Quick Gas no pasó la prueba. Ahora imagínate si pones tanque lleno y le pierdes 40 mililitros a un tanque de 40 litros. Es un montón, mi gente. Allá por un lado tenemos la cuarta gasolinera, es otra marca distinta. Esta marca es Red Petrol. En otros videos nos ha tocado probar otras estaciones, nunca hemos venido a esta. Buenas. ¿Cómo está, oiga? ¿De cuál regular? Regular está bien, porfa. A ver los 3 litros, ¿qué tan bueno es tu pulso? A ver si... Ahí está. 3.006. Gracias. Hay una gran cantidad de mitos acerca de pedir combustible. Los llamo mitos porque a mí no me constan si son reales o no. Hay gente que lo afirma como una realidad. De nuevo, a mí no me super consta. Hay gente que dice que el robo solo sucede cuando pides muchos litros. Hay otros que dicen que el robo sucede solo cuando pides por monto económico. Yo no sé. Pero por eso hacemos estas pruebas y esperemos en un futuro producción tenga más presupuesto para hacer pruebas de muchos más litros en otras ciudades. Así que si quieres que vayamos a tu ciudad, por favor déjamelo aquí abajo en los comentarios. Litro número 1, obviamente litro completo.
Solo en la primera gasolinera derramé gasolina fuera de la probeta. Por eso vimos los resultados que vimos y les debo una revancha. Lo digo y lo repito. Litro 2, litro 2. Y este también va a estar completo porque sabemos que siempre donde falta es en el final. Ni una gota se nos cae. Litro 3, litro completo. Red Petrol también pasó la prueba. La única que nos transó y me consta fue Quick Gas. Me dicen Gonzalo. Nos vemos en el próximo video.